Queridos irmãos, queridas irmãs, Queridos hermanos, queridas hermanas, ¿cómo están? Gracias al Señor por una charla más entre nosotros sobre nuestro libro tan precioso, Alimento Diario. Nosotros estamos aquí en la serie Entonces vendrá el fin, cuyo título es Las lecciones necesarias para la edificación de la iglesia, de la autoría de nuestro hermano Pedro Dom. Nosotros vamos a conversar hoy sobre la semana número 3. El título de la semana 3 es El poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo les anticipo a ustedes que en esta semana ella tiene que mover mucho nuestro interior, porque hay varios trechos aquí que hablan la palabra que es impresionado. Nosotros necesitamos estar impresionados con lo que nosotros vamos a ver en esta semana. Los discípulos, Pedro, Santiago y Juan, fueron llevados a un alto monte, el monte que nosotros llamamos el monte de la transfiguración. Y allí algo milagroso, algo extraordinario, algo único sucedió. Y fue revelado a ellos y ellos tuvieron esta visión que cambió completamente sus vidas, la vida de estos discípulos. Y por su relato y por sus escritos que ellos nos dejaron, que después de estos sucesos, y Dios quiere cambiar nuestra vida con esta visión también. Usted que está liderando la iglesia, un gran tópico de esta semana, usted que va a ministrar la palabra, que está cuidando del grupo familiar, el gran tópico es, nosotros en la vida de la iglesia, los hermanos y hermanas que están bajo su cuidado, necesitan estar impresionados con esta visión, recibir esta visión que también debe transformar la manera como nosotros estamos viviendo. Hasta entonces, tenemos que tener una transformación por tener esta visión tan maravillosa. Entonces, un poco del contexto. Aquí los discípulos fueron llevados por el Señor Jesús, fueron invitados, solo 3, para allí llegaron a un monte alto, el monte santo, y cuando ellos estaban con sueño, allí también el Señor Jesús fue transfigurado. El cuerpo de carne fue transformado en un cuerpo de gloria. Entonces aquel Jesús que era una persona muy simple, humilde, Isaías 53 retrata al Señor y hace la comparación con raíz de tierra seca, no tenía hermosura, no tenía una apariencia. Él estaba bajo el sol cuidando a las personas, no tenía una apariencia con nosotros. Vemos muchas veces retratado al Señor Jesucristo. Cuando los discípulos vieron al Señor glorificado, parecían otra persona. Aquello los conmovió, los impresionó a los discípulos. Pero ellos no estaban acostumbrados y gracias al Señor que el Señor les dio esta posibilidad, esta visión para ellos, porque si ellos tuviesen la visión solo del Cristo con el ministerio terrenal, aquel Cristo que es una persona sí importante para nosotros, que tengamos esta visión de una persona humilde, simple, que cura, pero no es solamente esta visión, no es completa. Un cristiano sin la visión completa del Señor tiene una carrera cristiana, una vida cristiana, que ella tiene fallas. Es más fácil usted desanimarse y desistir porque usted no está viendo a este Cristo maravilloso que es capaz de hacer el poder, recordando el título, su poder en nuestra vida, su poder para ejecutar el plan de Dios. Entonces fue esta visión que los 3 tuvieron allí y junto con este Cristo glorificado tenía otras 2 personas, Moisés y Elías, que nosotros vamos a ver un poco sobre ellos. Y Pedro entonces, estando impresionado con esta visión y también reconociendo quién eran Elías y Moisés que estaban con el Señor, él hizo una sugerencia que tuviesen 3 tiendas, una para Moisés, otra para Elías y otra para Jesús. Una sugestión ingenua, simple, pero esta engendró una intervención de Dios. Y Dios dijo, mire, mi hijo es Jesucristo, este es mi hijo en quien tengo complacencia, a él oír. Quiere decir, esto gracias al Señor porque aparte de la visión en sí, Dios nos dio otras lecciones con este episodio, que es la preeminencia, la importancia, la singularidad, la santidad, realeza, majestad del Señor Jesús. No tenemos que oír más otra cosa. No podemos equiparar la ley representada por Moisés y los profetas representados por Elías a la palabra del Señor, a la persona del Señor que es única. Entonces, gracias al Señor por esta visión maravillosa que nosotros vamos a ver un poco en esta semana. Resumiendo, yo creo que tiene 3 tópicos para que nosotros centralizar nuestra atención para estudiar, conversar con el Señor, pedir revelación con relación a esto. Entonces, el primer que dije a ustedes es este de la importancia de ser impresionados con esta visión
Y esto nos lleva a la preeminencia, a ver la preeminencia del Señor también. Nosotros tenemos aquí una cuestión de edificación de la iglesia. Entonces nosotros necesitamos recordar que sin esta visión, sin Cristo ser glorificado, sin este Cristo que fue ascendido a los cielos, está presente, sin el existir, no hay edificación, no hay el cumplimiento y la ejecución del plan de Dios en este universo. Por esto necesitamos de este Señor. Y esto está relacionado a la edificación, que es el segundo tópico. Y el otro tópico es el galardón. El Señor Jesús, este fue un prenuncio de su segunda venida. Esta fue una imagen de lo que va a acontecer en su segunda venida al final de los tiempos. Y Él no viene de manos vacías. Él viene también con su galardón, con la herencia, recompensa para aquellos que hoy viven por medio de este Cristo glorificado. Entonces, estos tres tópicos aquí que nos ayudan a dar dirección a los mensajes que vamos a dar a nuestro disfrute durante esta semana. ¿Está bien? Ahí en el día martes tenemos un poco más, algo vinculado al día lunes. Antes de esto, quiero leer este versículo que es muy importante. Segunda Pedro 1, 16, 17. Es el versículo relacionado al título de esta semana. Creo que es un versículo muy importante que Pedro escribió. Vamos a leer juntos, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Cuándo? En el monte de la transfiguración. Entonces el poder que él vio, la visión, la venida de nuestro Señor y el testigo ocular de la majestad. Yo quiero ser testigo ocular de la majestad. Por la fe, hoy nosotros podemos tocar en la majestad del Señor, en la gloria del Señor. Yo creo que nosotros también podemos pedir esto al Señor. Continuando, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, miren, Dios intervino, Dios dijo, este era mi hijo. Pedro tuvo realidad para hablar este versículo, honra y gloria. ¿Están viendo? La posición que él ocupa es única, es distinta, no hay comparación. Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces Dios se agrada, se deleita, disfruta la persona del Hijo, que era el unigénito, hoy es el primogénito, nuestro Señor Jesucristo. Pedro escribió esto aquí en su experiencia que él tuvo allí, que es retratada en los libros de los Evangelios, Mateo 17 y Lucas 9 también. Bien, entonces el día martes habla un poco más, que esta gloria del Señor, ella quiere ser compartida con nosotros en la segunda venida. Este cuerpo nuestro mortal, pesado, que sufre los efectos de la gravedad, también será glorificado. Esto es parte de la salvación completa del Señor. Entonces nuestros amigos y colegas y hoy que saben que somos cristianos nos ven así, pero en aquel día esto va a ser diferente, va a ser un cuerpo glorificado. Y también, y entonces hay un ánimo aquí ya también. Hasta nosotros vamos a ver más adelante. Es interesante, está en el segundo párrafo del martes. Aunque surjan ataques de parte del enemigo, enfermedades, a recibir esta visión de Cristo en gloria, no temeremos. Están viendo, es importante que nosotros podamos ver a qué Dios servimos. ¿Quién es Él hoy? ¿Dónde está Él sentado? No es solo a que Él estaba en la región de Israel físicamente, sino que es un Dios, un Señor que está glorificado en los cielos. Y entonces, el martes, el asunto en sí son los dos testigos. ¿Qué son los dos testigos? Moisés y Elías, que aparecieron allí en el monte de la transfiguración. Dios tuvo un plan especial, específico para estas dos personas, grandes siervos del Señor en el Antiguo Testamento, entre los mayores siervos, sin ninguna duda, por toda la referencia, toda la dedicación que ellos tuvieron en cuidar de la palabra del Señor, en ser fieles. Pero ellos no se comparan al Señor. Él es el Hijo en quien Dios tiene complacencia y por medio del Hijo nosotros vamos a ver que Dios pudo ejecutar su plan aquí en la tierra de manera completa. Entonces las dos personas, la Biblia relata que el cuerpo de Moisés, él fue preservado, entonces murió Moisés, durmió en el Señor, pero su cuerpo fue preservado. Ustedes van a recordar en Judas, versículo 9,
relata una disputa entre el arcángel Miguel y Lucifer, peleando por el cuerpo de Moisés, oponiéndose a la intención de Dios, cumplir su plan también, como nosotros vemos que Moisés apareciese en el monte de la transfiguración y también va a aparecer al final de los tiempos en la gran tribulación. Entonces, Dios lo sepultó en un valle en la tierra de Moab. Nadie sabe el lugar de su sepultura. Esto está en Deuteronomio capítulo 34, versículos 5 y 6. ¿Está bien? Y Elías, ¿qué sucedió en el cuerpo de Elías? Elías fue arrebatado. Esto está en el segundo libro de Reyes, capítulo 2 y 10 y 11. Voy a leer estos versículos para ustedes. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Elías hablando a Eliseo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuese quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego. Apartó a los dos, y ellos subieron al cielo en un torbellino. Increíble esta visión, muy bella. Imaginen lo que Eliseo vio y lo que Elías presenció. Entonces la Biblia no dice que él durmió en el Señor, sino que él fue arrebatado vivo. Entonces, estas dos personas, estos dos testigos, primero aparecieron en el monte de la transfiguración y Lucas relata que ellos estaban hablando de las cosas concerniente a la muerte del Señor. Entonces estaban conversando con el Señor Jesús sobre este tema. Y también irán a aparecer en la gran tribulación. Esto está en Apocalipsis 11, 3 y 4. Voy a leer este versículo para ustedes que ya está reproducido en el alimento diario. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Entonces, justamente por estar allí, una circunstancia de angustia, una circunstancia seria, solemne, al final de los tiempos, estarán allí dando testimonio de la palabra de Dios, el plan de Dios para las personas que estaban en la tierra en aquel momento. Estos son los dos testigos, los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Y fue hasta el hermano termina aquí diciendo que Elías llegó. No es verdad. La gran tribulación no llegó y Dios determinó que Elías esté en esa situación de la gran tribulación. El día miércoles es una parte corta, pero muy importante. La ley y los profetas de los salmos revelan a Cristo. Toda la Biblia fue escrita, todos los libros, sean relativos a la ley, a los profetas, los salmos, todos los libros de la Biblia, ellos hacen mención, ellos miran al Señor Jesús, que es el Mesías, el enviado, el gran Salvador, que era esperado. Es interesante que los profetas del Antiguo Testamento, que son representados por Elías, y la ley representado por Moisés, ellos sirvieron hasta Juan el Bautista, que fue el precursor de nuestro Señor. Pero a partir del momento que el Señor vino, no había más la preeminencia, la relevancia de los profetas y la ley. Hubo una conversión, una transformación, un nuevo testamento, un nuevo pacto, que no estaba fundamentada en la circuncisión, las leyes, las reglas. Muchos no percibieron y no hicieron este cambio, esta conversión. Y el mismo Señor, creo que es importante. Yo voy a leerles a ustedes Lucas 24. El mismo Jesús habla sobre esto, que la ley y los profetas hablan sobre él. Miren qué interesante. Lucas 24, versículo 25, aquí al final del libro de Lucas. Entonces él le dijo, 24, 25 al 27. Señor Jesús. 25. Entonces él le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que profetas han dicho. Los profetas hablaron. ¿Sobre qué hablaron ellos? No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y entrara en su gloria. Están viendo, Cristo murió, pero está en la gloria del Padre. Y era sobre esto que estaban discutiendo en el monte de la transfiguración Elías y Moisés. Y comenzando por Moisés, o sea,
el Pentateuco, la ley escrita por Moisés, y siguiendo por todos los profetas, incluyendo todos los hechos de Elías, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y después en el versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces, todo habla del Señor con relación a Jesucristo, a su redención, a su plan de salvarnos de manera completa y al final también insertarnos en la gloria como Él fue insertado. La ley sirvió de ayo tutor, era un norte, una guía, una protección para que el pueblo mínimamente intentase seguir la palabra de Dios, guardase al pueblo de Dios, pero con Cristo ahora era del espíritu de la fe. No vivimos más en cumplir aquello que está designado en la ley por nuestro propio esfuerzo, porque estamos por la vida, por el espíritu, porque por medio de nosotros Él cumple la palabra. Y al final habla de Abraham que recibió la promesa de recibir el mundo. Él no estaba bajo el régimen de la circuncisión, bajo la ley de la circuncisión. Él recibió esta promesa aún incircunciso. Él creyó en Dios y le imputó eso por justicia. Esta también es una promesa para nosotros. Y nosotros creemos y esto nos es imputado por justicia. Esto es salvación. No depende de cumplir la ley por nuestro propio esfuerzo, por nuestros propios esfuerzos. Quinta-feira. El día miércoles es muy interesante ahora porque el día jueves y viernes hablan de la realidad de Jesucristo. Entonces, ¿qué hizo Él por nosotros? ¿Qué su persona es? ¿Qué cumplió en nuestro lugar? Entonces, en el día jueves, para ayudar a los hermanos, nosotros podemos mirar como si fuese el Evangelio de la Gracia. Y en el día viernes, que vamos a hablar, el Evangelio del Reino, que es la salvación completa del Señor. Entonces, primero, el día jueves habla de algunos versículos que son muy conocidos por nosotros, maravillosos. Romanos 10, hasta voy a leer. Romanos 10, versículo 8 y 9. La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esto es la palabra de la fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces es muy simple. Si nosotros queremos ser salvos, si nosotros queremos recibir esta vida dentro de nosotros, si queremos un día tener la chance de ser glorificados, recibir el galardón que el Señor ha preparado para nosotros, el comienzo es este. Comenzar con nuestra boca, creer en nuestro corazón que Él es el Señor, que Él resucitó, Él llamarlo, invocarlo como nuestro Salvador, como está en Romanos 10:13. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, la ley exige algo. Usted necesita hacer algo, pero la gracia, la justicia de la fe no. Usted no necesita hacer. Es tan simple aquí. Es como respirar y beber o beber agua. Usted no necesita hacer penitencias, promesas. Yo necesito comprar, yo necesito hacer aquello para ganar la salvación. No, basta en su corazón creer que nosotros tenemos que ayudar ahora en la evangelización, en el puedo orar por usted en las calles, ayudar a las personas a percibir la simplicidad de ser salvo por el Señor, a recibir la gracia del Señor. Y hasta hoy una oración aquí que puede ayudarnos, usted que está viendo, y también llevar esta oración para otros, yo voy a leer, Señor Jesús, pasé mucho tiempo viviendo en el pecado lejos de tú y viviendo por mi capacidad haciendo el bien. Eso es ley, no tuve suceso. Yo reconozco que necesito de ti. No me pertenezco a ti, pertenezco al Señor Jesús. La ley me trajo aquí, yo me entrego mi vida a ti, Señor Jesús. Y declaro que Dios lo resucitó de los muertos y acepto la obra redentora de Jesús que murió en mi lugar para salvarme y hacerme vivir por la fe. Entonces, este es nuestro objetivo hoy, es esto, que pasamos a las personas también. Y, por tanto, la muerte redentora del Señor en aquella cruz, ella tuvo este objetivo de derramar su sangre para perdonar nuestros pecados, para que nosotros podamos recibir su vida. Esta semilla está dentro de nosotros hoy y con esta muerte engendrar la iglesia. Entonces, este fue el objetivo del Señor, que con su salvación para la edificación de la iglesia.
Entonces el día viernes habla un poco sobre esta salvación, desarrollar esta salvación. El primer paso, nosotros recibimos al Señor, recibimos perdón, remisión de pecados, pero tenemos el segundo paso, que es la salvación de nuestra alma. Entonces el título es regenerado para una vida de esperanza. Entonces fuimos regenerados, pero tenemos una esperanza que es viva, no nos detuvimos. Nosotros continuamos, proseguimos en busca de la salvación. Por eso aquí nuestra esperanza no es dinero, cuestiones de este mundo. Claro, nosotros vivimos aquí, pero nuestro corazón no está en esto. Pero nuestra esperanza es viva porque Jesús murió y resucitó y nosotros fuimos engendrados de lo alto. Ganamos una nueva vida por medio de la regeneración. Y esta esperanza, ella consiste también que nosotros hay preparado para nosotros una herencia, un galardón. Y esto nos espera cuando el Señor vuelva. Entonces, ¿por qué estar apegados a las cosas de la tierra si tenemos algo celestial, tenemos una corona celestial? Para esto, nosotros tenemos un camino. Este camino es salvar nuestra alma. Aún tenemos dificultades en nuestras relaciones, aún tenemos cuestiones del viejo hombre, aún tenemos religión, eventualmente críticas, dudas que están en nuestro corazón, yo necesito ser salvo de esto. Y el hermano nos ayuda a servir junto con los hermanos para edificar la iglesia. Si no trabajamos juntos negándonos a nosotros mismos, es difícil obtener la plena salvación. Porque cuando nosotros servimos con los hermanos, nosotros vemos el egoísmo, Dios lo elimina, la crítica. Aquí aprendemos a dejar nuestras peculiaridades. No es verdad cuando servimos, usted también que está cuidando a los hermanos. Es importante introducirlos a un servicio adecuado para que ellos puedan practicar esta palabra, Dios pueda trabajar en ellos. A veces nosotros estamos cuidando de los hermanos, de las hermanas que están viniendo, pero ellos no sirven junto con nosotros, no fueron introducidos en el servicio. Aquí es como si algo faltase dentro de ellos. Esta transformación, este vivir que el Señor nos da, estas oportunidades. Claro, en este contexto de salvar nuestra alma, servir junto con los hermanos, las pruebas vienen. No hay cómo huir de las pruebas. Ellas vienen, las dificultades. A veces, por el simple hecho de iluminar a usted, mostrarle su orgullo, esto duele. Esto te deja mal. A veces una situación en la relación conyugal, con los hijos, profesionalmente. Pero Pedro nos ayuda a exultarnos en medio de las pruebas, porque ellas son necesarias y porque ellas pueden llevarnos para el galardón. Y es muy interesante el relato que fue hecho aquí. Algunos hermanos no entienden por qué antes de creer en Jesús tenía una vida tranquila. Aparentemente usted podía tener una vida tranquila antes de creer en el Señor. Las cosas estaban yendo bien. Usted estaba siendo engañado, esclavizado por el enemigo de Dios que estaba escondiéndolo a usted, dejándolo quieto para que usted no toque en las cosas de Dios. Pero ahora que usted recibió la vida de Dios, parece que cambia. Vienen pruebas, vienen las dificultades. Ahí será que el camino es desistir de ser creyente. No desista. Dios quiere salvarlo completamente, porque una vez confirmado el valor de vuestra fe, mucho más preciosa, como el oro perecible que aunque es probado por fuego, nuestra alma no está transformada, tiene impureza. El ejemplo del oro, del proceso de purificación del oro, es muy práctico para nosotros, para que veamos en esta semana. Entonces el oro no puede ser depurado con una temperatura de 100 grados. Él necesita 1300. Ahí el orfebre consigue retirar las impurezas que sube para que el oro fique más puro. Es igual que nuestra fe. Nuestra fe necesita pasar por este proceso de pruebas, pero Dios va a encontrar la salida, alivio, Él va a te dar suplir, salvación. Entonces este día es un día de aliento para nosotros, para los hermanos que vamos a ayudar y hermanas, un día de confort, de aliento, de recordar que sí, estamos en el proceso difícil de salvación, que envuelve las pruebas, pero tenemos un Señor que quiere sacarnos de esta dimensión y colocarnos en una dimensión celestial. Y allí encontramos sanidad, alivio, salvación para todas estas dificultades que pasamos. Y el último punto de este día, antes de ir al sábado, ya en la parte final, es muy interesante el versículo 2 de 1 Pedro 1, que él dice que los ángeles, los profetas, profetizaron acerca de la
la gracia destinada a nosotros, cosas que ángeles deseaban ver, que el significado prescutar en griego es un ejemplo muy interesante. Entonces hay un estadio, están aquellos que están jugando, están los espectadores, la platea, y aún están aquellos que están sobre el muro, que quieren ver lo que está sucediendo dentro del estadio. Entonces, quien está jugando hoy somos nosotros, yo, usted, los hermanos que están juntos con nosotros, estamos participando de los tiempos finales, de la generación final para traer al Señor de vuelta. Y los profetas son los espectadores alentando para que usted viva esta vida cristiana de una manera genuina. Y los ángeles están intentando entender lo que sucede. ¿Cómo pueden personas, usted y como yo, siendo transformadas, viviendo el Evangelio para que un día estemos juntos en la gloria con el Padre? Esto es increíble. Este versículo realmente nos anima a proseguir. Bueno, el sábado, tener la visión de Jesucristo glorificado para edificar la iglesia. De nuevo, aquí es importante. Entonces, esta visión, volviendo a la visión, nosotros vimos a la persona del Señor en el día jueves y viernes, lo que Él hizo. Su importancia no tiene comparación. Esto nos lleva a estar impresionados. Pero a veces hablamos palabras que no convienen. Como Pedro dice, él quería colocar las tres enramadas, pero tenemos que tener cuidado. Con toda la palabra que estamos recibiendo, vamos a reflexionar delante del Señor. Pero no dar más espacio para otras tiendas en nuestras vidas. No hay espacio para estas cosas de sugestión. Necesitamos mirar al Señor, necesitamos amar al Señor, vivir, dejar de lado religión, tradición, ley, todo puesto de honra en la religión, en la iglesia, todas estas cuestiones, y oír al Señor de una manera absoluta. Aquí la importancia de la palabra, oír al Señor. Entonces, ¿qué Dios dijo? Este es mi Hijo amado, a Él oíd. El Señor Jesús está hablando aún para nosotros. Tenemos la Biblia, los libros como el alimento diario, tenemos la palabra profética. El Señor continúa hablando a las iglesias. El Espíritu, en Apocalipsis 3:3, dice que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, la palabra ha fluido. Necesitamos presentarnos y vivir por medio de la palabra, colocándonos bajo el Señor, crucificando nuestro ego, practicando esta palabra. Y este contexto que yo hablé, el Evangelio de la Gracia, el Evangelio del Reino, es lo que la Biblia llama del misterio de la piedad. Que esta salvación entonces refleja en nuestra carne, en nuestra persona, la obra de Cristo. Y va a llevarnos entonces a ser introducidos nosotros como vencedores en la gloria del Padre y llevándonos al destino final. El Señor, que es unigénito, pasó a ser primogénito. El Señor Jesús, el Hijo unigénito, que va a traer a todos los demás hijos que son los vencedores. Recuerden esto, aquellos que no van a pasar por la gran tribulación, que van a ser arrebatados, estos ya van a disfrutar de la gloria del Padre en este momento, antes de la gran tribulación. Esto tiene que gobernar nuestra visión. Y por fin, el día domingo, habla sobre la recompensa, el galardón. Entonces, el Señor Jesús, Él fue al Padre, Él está entonces. Es importantísimo esta visión en nuestra vida. Él está hoy, este Señor glorificado, descrito también en Apocalipsis. Él está ejecutando la obra del Padre y cuando Él vuelva, Él va a retribuir a aquellos que vivieron de manera digna, que cumplieron su voluntad aquí en la tierra, que pagaron el precio, que contemplaron este galardón y vivieron por Él. Él les va a retribuir a estas personas con una herencia, con el reino, con un gobierno al lado del Señor. Pero aquí, antes de esto, hay una advertencia. Esto está en 1 Corintios 3:2, versículos 12 y 13. Nosotros tenemos que tener cuidado cómo edificamos. Nosotros estamos en el proceso de edificación, sirviendo al Señor, amando al Señor. Pero aún así, si nosotros hacemos en nosotros mismos, nosotros podemos estar edificando con madera, heno y hojarasca, en vez de oro, plata y piedras preciosas. ¿Y cuál es el problema de madera, heno y hojarasca? Dentro de poco tiempo el Señor Jesús va a conmover todas las cosas. Todas las cosas de este mundo son conmovidas. Aparte de eso, el fuego va a probar estas cosas.
mi obra y su obra. Madera, heno y hojarascas serán conmovidos y consumidos con el fuego, que no va a sobrar nada. Este principio equivocado no vale nada. ¿Qué va a quedar? Oro, plata y piedras preciosas, aquello que usted edificó con amor al Señor, dependiendo del Espíritu, no en su capacidad propia. Entonces, esta es una gran advertencia. Estos que edificados con oro, plata y piedras preciosas serán recompensados. Estos que su obra va a tener valor delante del Señor. Por eso ellos van a ser recompensados. Entonces, que el Señor nos pruebe hoy, exponga y revele quién somos para que seamos trabajados por Él, para ser aprobados y recibir el galardón. Muchos pasaron por pruebas, fueron martirizados, como nosotros vemos en Hebreos 11, también es mencionado. ¿Qué le dio dirección? ¿Qué le hizo decidir que ellos edificasen con oro, plata y piedras preciosas y no buscasen las cosas de esta tierra? Ellos vieron el galardón. Uno de los grandes puntos en su vida, ellos percibieron, no vale la pena tener una experiencia. Tenemos un galardón, como está retratado en 11:26, hablando de Moisés, que él rechazó todo lo que venía de Faraón, estos placeres transitorios del pecado, porque él contemplaba el galardón. Entonces vamos a contemplar esta visión de Cristo glorificado. Ella es un ánimo para que nosotros miremos a lo que interesa, que es el galardón del Señor. No, vamos a cambiar de esfera, estar atentos, porque el tiempo se aproxima, y quedarnos en esta esfera donde Cristo está glorificado, la esfera celestial del alto monte, salir de las cosas terrenas, ver las cosas de manera diferente. Y esto es fundamental para la edificación. Entonces, ella comenzó con la regeneración, hoy está actuando. La salvación está actuando completa del Señor. Está actuando nuestra alma gradualmente mediante la edificación de la iglesia, transformándonos. Al final, cuando el Señor vuelva, el cuerpo de corrupción será revestido de un cuerpo de gloria. Aleluya. Nuestra salvación es completa. El Espíritu salvo por la salvación, nuestra alma transformada y salva. Y el cuerpo, cuando el Señor regrese en su segunda venida, también será glorificado y transformado. Gracias al Señor. Que nosotros podamos entonces vivir esta esfera marcados por esta visión y pasar esta visión para otros, cambiar de esfera y pagar el precio, porque el galardón nos espera. Que el Señor los bendiga a todos ustedes. Hasta la próxima.